En breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. En breve. Tema número 41. Libros sapienciales, libro del eclesiástico. Honrar a padre y madre. Seguimos desarrollando nuestra catequesis con la palabra de Monseñor Romero en este curso bíblico. Hemos visto pues desde los primeros libros del Pentateuco, los 5 primeros libros, después vimos libros históricos, algunos de ellos. Hemos entrado a ver los libros sapienciales o poéticos. La última vez, por ejemplo, estuvimos estudiando el libro de la sabiduría. Hoy veremos el libro del eclesiástico. El tema específico, honrar a padre y madre. Comenzamos entonces preguntando a Monseñor Romero, ¿cuál es la característica del libro del eclesiástico? ¿Quién lo escribió? Hay en la primera lectura de hoy que es como una recopilación de toda la sabiduría del Viejo Testamento, hecha tal vez por un rabino que posiblemente fue un diplomático que anduvo por las cortes, pero que después volviendo recogió la sencillez de la Biblia en el famoso libro del Eclesiástico, una serie de consejos caseros, sencillos, escrito por un gran experto del conocimiento de la sabiduría de los israelitas. Es el libro del Eclesiástico. Monseñor Romero, ¿podría decirnos algunos ejemplos de esas frases sencillas, de esos consejos caseros que da el autor del libro del Eclesiástico? Donde habla el padre, tiene más autoridad que los hijos. La autoridad de la madre está sobre la prole. No abandones al padre mientras vivas, aunque chochee, aunque tu padre ya sea un viejito que está chochando, respétalo. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, le dice el sabio a todo el que lee la Biblia. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el odio es la destrucción de ese mandamiento. Si hay otra razón que pasa casi desapercibida, pero que es de un gran valor, recuerda la alianza que es el pacto que Dios hizo con el pueblo. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Esto lleva a que todos los que forman el pueblo se amen, no se destruyan en el odio, en la violencia. ¿De qué manera el deber para con nuestros padres será el tema de la catequesis de hoy? Y habla la primera lectura de hoy de las grandes satisfacciones humanas del que honra a su padre y a su madre. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos. Naturalmente, el que fue buen hijo será padre feliz también. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El Viejo Testamento no conocía, como nosotros los cristianos, las recompensas de la vida eterna en Dios, pero hablaba de una felicidad de esta tierra, y en esto consistían muchas veces sus grandes satisfacciones. Pero como ven, una dimensión humana, no se necesita mucha mística. Sencillamente el corazón del hombre, tal como brotó de su naturaleza misma, nos pide ese amor, ese respeto que inunda la vida de familia.
¿De qué manera también, Monseñor Romero, el deber para con nuestros padres está unido a las bendiciones de Dios? Mediten mucho esa primera lectura del libro del Eclesiástico, donde une estrechamente el deber para con nuestros padres con las bendiciones de Dios. Comienza por decir que todo procede de la iniciativa de Dios. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. ¿Qué principios nos ofrece el libro del Eclesiástico para resolver ese conflicto generacional que a veces tenemos entre padres e hijos o hijos y padres? Hoy, cuando está de moda el conflicto generacional, cuando el hijo o la hija le dice a su papá o a su mamá, tú no comprendes a la juventud de hoy, y casi quisieran ser más sabios que sus propios padres. Acuérdense de este principio: Dios hace más respetable al padre, no por ser campesino y tú ser universitario, no por ser ella una humilde mujer de mercado y tú un profesional quiera ser superior a él o a ella. Dios le ha dado una autoridad que tú no tienes. Toda autoridad viene de Dios cuando se sabe usar según Dios. Y tus padres tienen ese donativo del Señor que hay que respetar. ¿Podríamos decir que honrar a los padres ayuda también a perdonar nuestros pecados? El que honra a su padre expía sus pecados. Un deber de familia con una trascendencia religiosa. Perdonar pecados es asunto de religión, pues honrar al padre se convierte en asunto de religión cuando el honor al padre se convierte en mi perdón de mis pecados. Por eso son tan felices los hijos que respetan a sus padres, porque sin duda, aunque tengan sus defectos y sus pecados, saben que ese amor al papá, a la mamá, como que purifica, porque si de verdad los quieren, evitarán todo aquello que los puede abochornar. Y dice, el que honra a su padre se alegrará de sus hijos, cuando rece será escuchado. Monseñor Romero, ¿por qué honrar al padre y a la madre equivale como a recibir una audiencia con Dios? Otro aspecto religioso y otro deber familiar. Honrar al padre y a la madre equivale a recibir una audiencia con Dios. Dios te escuchará cuando seas respetuoso de tus padres. El que respeta a su padre y a su madre, el Señor le escucha. Y así va repitiendo cuando dice: la limosna del Padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. La ayuda que se da al Padre es limosna que Dios recibe. Si de los pobrecitos dice Cristo, todo lo que a Él le hagas, a mí me lo haces, con más razón a estos venerables de la familia, nuestros padres. Él recibe como pago de tus pecados todo lo que ofrezcas a tu papá y a tu mamá. ¿En qué sentido las buenas relaciones con nuestros padres nos favorecerán en el día de Dios? Se acordará de ti en el día del peligro. Esta frase bíblica, el día de Dios, es el día del juicio de cada uno, el día en que tenemos que dar cuenta al Señor. La cuenta saldrá bien si nosotros hemos tenido buenas relaciones con nuestros padres. Pasemos ahora a escuchar una breve
canción musical. Para que el Señor te bendiga. Quiere decir que en el hogar hay un verdadero culto a Dios, que aquel gesto de María y José con el niño en una dimensión religiosa ofreciendo la ofrenda que mandaba Moisés, es lo que sucede en todos los hogares, todos los días y a toda hora, cuando el hijo obedece, sobre todo cuando es grande y se ve tan hermoso, un hombre ya obedeciendo a otro hombre porque es mi papá. Algunas preguntas para la comprensión y puesta en práctica también de esta catequesis de Monseñor Romero sobre el libro del Eclesiástico. ¿Cuál es la característica del libro del Eclesiástico? ¿Quién escribió este libro? ¿Cuál es el tema de la catequesis de hoy? Podemos decir que los deberes para con nuestros padres va unido también a las bendiciones de Dios. ¿Qué principio nos ofrece el libro del Eclesiástico para superar conflictos generacionales? Podríamos decir que honrar a los padres ayuda también a expiar nuestros propios pecados. ¿Por qué honrar al padre y a la madre equivale como a recibir una audiencia con Dios? ¿Qué significa la expresión el día de Dios? ¿En qué sentido las buenas relaciones con nuestros padres nos favorecerán ese día, el día de Dios? Según este tema de la catequesis de hoy, ¿cómo valoramos nosotros entonces nuestras relaciones con nuestros padres o con nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer entonces en los próximos días para mejorar precisamente estas relaciones de padres a hijos o de hijos a padres? Monseñor Romero, ¿qué recomendación final nos da usted a partir de este libro del Eclesiástico? La palabra de hoy nos invita en la primera lectura y en el Evangelio a vivir la verdadera pobreza. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, le dice el sabio a todo el que lee la Biblia. Y en el Evangelio Cristo sigue proclamando: cuando te inviten a una boda, no ocupes los primeros puestos. No seas orgulloso, no seas valiente por ti solo. Hazte el humilde, sé humilde, no te hagas humilde. Ocupa el último lugar. Hermanas y hermanos, en los próximos días leamos el libro del Eclesiástico. Escuchemos en nuestro corazón la voz de Dios, reflexionemos cómo mejorar nuestras relaciones para honrar a padre y madre. Que Dios nos bendiga.
Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus. Gracias por tu sintonía.